porque nos permite estar un día del Señor aquí juntos, extrañando, ¿cierto?, algunos hermanos que por diferentes situaciones no pueden estar el día del Señor. Agradeciendo también porque ustedes han podido tener ese deseo de estar sirviendo al Señor este día que Él ha señalado para ser engrandecido. Amados hermanos, como ustedes bien lo saben, antes de ir al Señor, entonamos el salmo correspondiente a este día del Señor. Hoy nos corresponde el Salmo 34. Salmo 34. Y la introducción al Salmo 34 dice así: David, habiéndose escapado de Aquis, según lo que está escrito en 1 Samuel capítulo 12, compone este salmo que contiene tantas sentencias como versículos, para mostrar el cuidado que Dios tiene para con los suyos. Y se presenta como ejemplo por excelencia de la bondad de Él. Salmo de singular consolación. Entonemos este salmo de consuelo para la gloria de Dios. Bendeciré a Jehová todo el tiempo que viviré, su alabanza yo tendré en boca sin cesar. Mi alma se gloriará en Jehová con emoción, y los demás, oh corazón, lo oirán, se alegrarán. Conmigo engrandecer al glorioso Jehová y su nombre de santidad. Alcemos a una vez, al Señor yo busqué, en su bondad Él me oyó, y al momento me libró de lo que me asusté. Aquel que lo miró fue alumbrado con su luz, y su rostro por su virtud no se avergonzó. Este pobre clamó, y lo escuchó Jehová, y lo vino a liberar de lo que lo angustió. El ángel del Señor
Contra los justos están, sus oídos atentos serán al de ellos clamor. El rostro del Señor es contra los que hacen mal, para de la tierra cortar, de su nombre mención. Clamo el custodio, Dios lo libra de turbación, cercano al roto corazón, al contrito que él salvó. Mucha es la aflicción que el justo en la vida verá, mas de todas lo librará el potente Señor. Guarda con atención los huesos de todo su ser, ni uno se va a romper por su fiel protección. Al malo matará sus pecados y su maldad, quien odia al justo será condenado al final. Redime Jehová el alma de su servidor, y quien confía en Dios no condenado será. Que en nuestra pobreza de espíritu podamos clamar al Señor en los momentos de aflicción, en aquellos momentos de ansiedad y dificultad. Vamos, amados en el Señor, a pasar ya al sermón de este día del Señor. Le voy a invitar que abra su escritura en el libro de Miqueas. Libro de Habacuc. Libro de Habacuc. Estudiaremos el capítulo 3. Libro de Habacuc, capítulo 3. Estudiaremos el versículo 1 al verso 3. A medida que lo vayamos encontrando, nos podemos poner de pie para así dar lectura a este libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 3, verso 1 al 3, dice así la santa palabra de Dios. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Selah. Amén. Dios Padre, agradecemos que en tu amor y misericordia nos permitas, oh Dios Santo, estudiar esta porción de las Escrituras. Señor, nuestra alma necesita ser alimentada por tu palabra. Necesitamos de esa palabra de Dios que riega el sequedal que muchas veces hay en nuestro corazón. Necesitamos de esa palabra de Dios que sea nuestro consuelo, de esa palabra de Dios que es también nuestra fortaleza. Necesitamos aprender más y más de ti, Señor. Nuestro corazón necesita escudriñar, investigar con profundidad y dedicación y diligencia, Señor, lo que tú tengas que decirle a tu pueblo. Señor, le ruego que abra el entendimiento,
para que así con claridad podamos comprender las Sagradas Escrituras. Si hay alguno que no ha sido salvo, te ruego, Señor, que le permita, por tu gracia, contemplar tu verdad. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Favor de tomar asiento. Hemos llegado ya al último capítulo de este libro de Habacuc. Como lo hemos dicho muchas veces, Habacuc significa el que abraza. Si pudiésemos ponerle un título a este primer Selá, al primero de 3 Selá que salen en este capítulo 3, diríamos el título Un avivamiento. Sabemos que esta palabra avivamiento se ha utilizado en muchos tiempos. Muchas personas lo han deseado, otros lo han profetizado, pero déjenme decirle que hay unas marcas en la Biblia. Y Habacuc, desde estos 3 versos, nos va a explicar cómo comienza un avivamiento y cómo podemos comenzar a pedir un avivamiento. Antes de eso, debemos considerar 5 cosas que este profeta Habacuc, antes de llegar a este capítulo 3, él había llegado ante Dios con una queja justa. Una queja justa sobre un pueblo que había sido infiel al pacto. Luego, en segundo lugar, Dios le responde. Y responde a Habacuc que él enviaría disciplina a su pueblo. Una disciplina que traería dolor, traería angustia, pero no lo destruiría. Porque Dios disciplina a su pueblo para purgarlo, ¿cierto? Para quitar de él toda la impureza. En tercer lugar, el profeta, cuando recibe esta respuesta de parte de Dios, su primera reacción es alabar al Señor. Alabar al Señor por su justicia, reconocerle por su santidad. Al oír esta palabra, adulza su paladar y descansa en aquella roca, en aquella fidelidad, la cual es Dios, aquel que no soporta el pecado. Pero su segunda reacción a esta respuesta de parte de Dios es de amargura. Y es de amargura porque los de Babilonia vendrían y destruirían al pueblo de Dios. Entonces, esta segunda reacción es por qué un pueblo pagano y cruel iba a ser el instrumento de Dios. Y él teme que este pueblo, llamado los caldeos o babilonios, queden sin castigo. Pero maravillosamente Dios le responde por segunda vez y le dice que él también traerá juicio sobre este pueblo llamado Babilonia, que aunque no conocía la ley del Señor, que aunque no pertenecía al pacto de Dios, aún era responsable como humanidad, porque Dios había puesto ¿dónde las leyes en ellos? En su corazón, en su corazón. Cada ser humano en esta tierra, de alguna u otra manera, conoce la ley de Dios que está plasmada en su corazón. Y para pecar tienen que irse en contra de sus propias conciencias, las cuales les acusan y las cuales muchas veces le llevan a hacer el bien, aunque lejos de aquel bien que Dios pide. En ese contexto entra este capítulo final donde Habacuc agradece a Dios, donde Habacuc muestra a través de este cántico, a través de este salmo. Hubiera sido hermoso que hubiese estado dentro del libro de los Salmos también, pero este hermoso cántico de Habacuc, oración o poema de Habacuc, describe cómo él reacciona ahora ante la respuesta final de Dios. En primer lugar, parte este capítulo 3, verso 1 así, y dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. En primer lugar, esto es una oración
una oración. Pero usted dirá, ¿pero por qué dice entonces usted que es un cántico? Porque está sobre Sigionot. Sigionot, si usted se va al Salmo 7, está completamente, ¿cierto?, la referencia ahí. Es, si lo podemos decir, la orden que da para que sobre una cierta música pueda tocarse este salmo. Entonces, esta oración me llamó la atención. Fui a la palabra original, y la palabra hebrea original que está ahí donde dice oración es un tefilá. Esa es la palabra hebrea original que está ahí donde dice oración. Y al analizar lo que es un tefilá, es un poema de oración, es una alabanza donde en una conexión íntima con Dios se conversa con Él expresando su estado actual. Una definición bastante larga, pero si se fija, la palabra oración queda corta para lo que significa lo que va a expresar aquí Habacuc, porque es una comunión íntima con Dios, donde dentro de sí él conversa con su Dios, donde dentro de sí él le transmite a Dios todo lo que está viviendo en ese momento actual. En este caso, Habacuc expresa con alabanza y devoción la respuesta de Dios, la cual le ha, de alguna manera, ¿cierto?, llenado su corazón. Ahora él ya no tiene una tercera pregunta. Él ya no tiene una tercera queja porque ha quedado ya convencido de lo que Dios le está diciendo. El Salmo 39, de alguna manera describe, el Salmo 39, describe lo que es un tefilá, es decir, una comunión íntima con Dios, donde el creyente abre su corazón a Él. Dice el Salmo 39, versículo 12, así: Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Se fija cómo en este salmo, que es un cántico, también se puede transformar en una oración. Es que eso es lo hermoso que tienen los salmos. El salmo puede transformarse en un poema, como puede transformarse en una oración, como también puede transformarse en una canción. ¿Y cuál era la canción de este salmista? Era un tefilá, es decir, él estaba abriendo su corazón a Dios. Y cuando él abre su corazón a Dios, le dice: Dios, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. ¿Se fijan? Entonces es hermoso, oración. ¿Por qué digo que es una palabra que queda corta? Porque oración muchas veces significa pedir algo a alguien que está por encima de nosotros. Pero en este caso es abrir el corazón a Dios y contarle todo lo que hay dentro. Esta es una de las primeras directrices o marcas de cómo comienza un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento parte de un corazón que ha sido renovado por Dios. Un corazón que ha sido renovado por el poder del Espíritu Santo. Y un verdadero avivamiento parte con un corazón nuevo que desde su interior está unido con su Dios y está unido en comunión con Él. Constantemente comparte lo que hay en su corazón con el Salvador. ¿Es así nuestra vida cristiana? ¿O estamos esperando quizás algún momento para orar? ¿O estamos esperando quizás algún momento para abrir nuestro corazón a Dios? Y no hemos entendido que podemos estar caminando y podemos estar abriendo nuestro corazón a Dios. Podemos estar en nuestro lugar de trabajo y podemos estarle abriendo nuestro corazón a Dios. Gracias le damos al Señor que nos ha dado esta bella oportunidad de donde quiera que Él esté, nosotros podamos abrir nuestro corazón hacia Él. Entonces un verdadero avivamiento parte, como dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar.
Es decir, ábranle su corazón a Dios sin detenimiento. Que nada les detenga a abrir su corazón a Dios. ¿Se fija cómo entendiendo más el significado de esta palabra podemos profundizar más acerca de lo que es una oración? Si vemos por el lado, entendiendo que el Nuevo Testamento está escrito en griego, la palabra griega que se utiliza ahí es pros ejumai. Pros significa acercar, ejumai significa acercarse, desear. Entonces, cuando está hablando orar sin cesar, él está diciendo pros ejumai, es decir, deseen acercarse a Dios sin detenerse. ¿Ve qué es hermoso esto? Oración es más que decir, Señor, te pido por esto, te pido esto. Es más que eso. Es abrir el corazón a Dios. Es sin esa chapa de hipocresía, sin esa chapa de formalidad, sin esa chapa de religiosidad externa, abrir el corazón a Dios. No ignorando, obviamente, sus atributos, no ignorando que Él es nuestro Padre Celestial, pero sí deseándolo, queriéndonos acercarnos a Él. ¿Por qué un cristiano que no ora está en crisis? Porque no le está abriendo su corazón a Dios. Y para que ese corazón sea reavivado, debe constantemente tener presente a su Dios desde lo más profundo de su corazón. El profeta desea compartir, es decir, cuando aquí dice oración del profeta Habacuc, aquí está diciendo, Señor, yo voy a compartir mi corazón contigo. Ahora que tú me has respondido mi queja, yo voy a compartir mi estado actual contigo, Señor. Yo me voy a abrir a ti. Porque yo sé que si me abro a ti, Señor, tú no me vas a defraudar. Yo sé, Señor, que si me abro a ti, voy a ser bien recibido. El profeta desea compartir lo que hay en su corazón. Lo desea compartir con Dios. Desea acercarse y contarle cuán grande y santo es Él. Entonces, tefilá o oración, como lo traduce nuestra versión de la Biblia, podría traducirse como compartir con Dios lo que hay en el corazón. Entonces, un avivamiento, ¿cómo parte? En oración. Un avivamiento parte cuando un creyente nacido de nuevo comparte constantemente con Dios lo que hay en su corazón. Y esto debía ser, esta oración iba sobre Sejinot, como en la introducción al libro de Habacuc lo dijimos. Este tiene, si bien un significado indeterminado, Juan Calvino dice que Sejinot significa sobre diversos tonos. Fija, es algo musical. Sobre esta oración, este abrirle el corazón a Dios, iba a ser sobre diversos tonos musicales. Esto debía ser entonados con esos diversos tonos, pero de una oda triste, que procede de una raíz que significa errar a causa de los pecados de ignorancia. Es decir, aquí nos muestra la segunda característica de un avivamiento. La primera, ¿cuál es? Abrir nuestro corazón constantemente con Dios. Tener esa comunión íntima con Dios. Y ahora el segundo es sobre Sejinot, que es un tono, una oda de tristeza. ¿Y tristeza por qué? Por haber cometido pecado yo sin saberlo. Pecados por ignorancia. Entonces, la segunda característica de un avivamiento según Habacuc, o las características que debe tener una persona para que pida un avivamiento y le pida al Señor ese avivamiento, es que debe desear arrepentirse aún de los pecados más mínimos que hayan dentro de él. Es decir, necesita y desea arduamente un arrepentimiento para vida. Desea contarle al Señor toda su maldad, toda su pecaminosidad y hallar en Él un descanso y un perdón para sus pecados.
Un avivamiento no parte con religiosos hipócritas que practican solamente algo externo, algo que no tiene relación con lo que está interno. Porque no es solo lo que hacemos, es también lo que hay dentro de nosotros. Es cómo está nuestra relación con el Señor. Él desea que confiesen no solo sus pecados graves, sino también sus errores negligentes. La hipocresía debe ser reprendida de nuestro corazón. Pues como dice Primera de Juan 1:8, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentirosos y la verdad no está en nosotros. Para que verdaderamente podamos experimentar un avivamiento. Debemos, amados en el Señor, aparte de abrir nuestro corazón a Dios, debemos también contarle aún nuestros pecados más ocultos que hayan dentro de nosotros. No es llevar una apariencia de piedad y con los hechos mismos negarlo. El Salmo 7, que está en este mismo tono de Sigaión, dice: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si en mis manos hay iniquidad. ¿Se fija? David se está poniendo aún en los últimos casos donde podría estar pecando en contra de su Dios. Que el Espíritu Santo de Dios, con su bondad, nos guíe al arrepentimiento constante. Que nuestras vidas sean vidas de constante arrepentimiento. Que si hoy podemos decir dentro de nosotros que no tenemos de nada de qué arrepentirnos de lo que hemos hecho hoy, ya creo que estaríamos pecando. Porque nuestro pecado ha sido tan grave que ha afectado cada área de nuestra vida y constantemente nos hallamos, si bien no siendo practicantes del pecado, sí pecando delante de Dios. ¿Cuántos el día de hoy podríamos haberle brindado a Dios un mejor día del Señor? ¿Cuántos de nosotros podríamos haber dispuesto aún más este día para servir al Señor de todo corazón, como Él desea? Un verdadero avivamiento parte con un corazón también que confiesa aún sus más íntimos pecados. Que el Espíritu Santo nos guíe con su bondad a la cruz de Cristo, donde podamos hallar su perdón, donde podamos, solo por gracia, encontrar ese descanso para nuestra alma. Sigue diciendo Habacuc, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. En tercer lugar, un avivamiento parte por algo tan importante como lo es con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Es triste pensar que muchas veces se hable de un avivamiento de 1909, donde hubo un desorden. Que muchas veces se hablen de diferentes avivamientos cuando no fue por la palabra, sino por la emoción. El pensamiento colectivo en nuestro país, del cristianismo de nuestro país, pretende creer que avivamiento es una emoción que hace a las personas de alguna manera hacer cosas desenfrenadas. No entendiendo que un avivamiento parte por la palabra de Dios, por una oración, una comunión íntima con Dios, con un arrepentimiento genuino desde lo más profundo del corazón. Y en tercer lugar, con el temor reverente a la palabra de Dios. Y con tristeza debo decirlo, amados, muchos quieren un avivamiento, pero ni siquiera toman sus Biblias para leerlas. Muchos quieren un avivamiento, pero ni siquiera están tomando, ni siquiera han leído la Biblia completamente, ni siquiera la han entendido y la han querido comprender, ni siquiera la han pretendido examinar de todo su corazón. Ignoran lo que el Señor Jesucristo había dicho: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si queremos conocer más a Jesús, si queremos conocer más a nuestro Dios, debemos ir a las Escrituras. Si verdaderamente queremos un avivamiento, debemos volver a la palabra de Dios. Debemos
entender y investigar con diligencia lo que Él tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Como dice Habacuc, oí tu palabra. ¿Y qué resultó el oír su palabra? Temí. ¿Hace cuánto que no somos estremecidos por la palabra de Dios? ¿Hace cuánto que en nuestra lectura devocional, en nuestra lectura diaria, no hemos sido impactados por la palabra de Dios en temor? Aquellos que quieren experimentar un avivamiento deben con diligencia investigar e indagar, sumergirse en esta palabra de Dios, nutrirse constantemente, ejercitarse constantemente para la piedad. Oí tu palabra y temí. Nótese que utiliza este hermoso nombre de Dios, Jehová. Es decir, está haciendo alusión al Dios del pacto. Él no está hablando como alguien lejano, sino como un Dios fiel. Oh Dios fiel al pacto. Oh Dios fiel a tus promesas. Cuando oí tu palabra, fui estremecido. Cuando oí tu palabra, de temor se llenó mi corazón. No olvidemos que Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si queremos experimentar un verdadero avivamiento, ese avivamiento debe partir por nosotros. Debemos partir regresando a la palabra de Dios. Si deseamos que este pueblo llamado Coltauco venga a los pies de Cristo, ese avivamiento debe partir por nosotros. Pero mientras nos comportemos de manera negligente, mientras nos comportemos con flojera, al no querer buscar más de las cosas de Dios, no podemos pretender hallar un avivamiento. Avivamiento se entiende como revivir, reavivar, como querer ver esas obras antiguas de Dios ahora en nuestro tiempo. Pero Habacuc no se hallaba en un tiempo diferente. Quizá ese tiempo era peor que el que nosotros estamos viviendo. Muchas veces creemos nosotros, y en nuestra ingenuidad, el no considerar los tiempos y la historia, creemos que este tiempo es horrible. Pero no entendemos que hay tiempos pasados más horribles y más oscuros que el que estamos viviendo ahora. Si ustedes vieran cómo colapsó la antigua Grecia, en su desenfreno, en su sodomía y en su inmundicia. Si vieran cómo el Imperio Romano colapsa y antes de colapsar era una sociedad totalmente que se estaba corrompiendo. Si tan solamente consideráramos todas estas cosas, entenderíamos, amados, que los tiempos de Habacuc no son diferentes al de nosotros. Recuerde cómo era el tiempo de Habacuc, era un tiempo de oscuridad. Eran como los tiempos de Elí, donde no había visión con frecuencia, donde no había palabra constantemente, donde pareciera que Dios no estaba hablando en ese tiempo, donde cada persona que decía estar dentro del pacto no se esmeraba por buscar las cosas de Dios, sino que se esmeraba por buscar sus propios caminos. Oh Jehová, oí tu palabra y temí. ¿Poseemos acaso el deseo de aprender y más de Dios? Un verdadero avivamiento parte también con ese deseo de aprender más acerca de Jesús, aprender más acerca de Dios, aprender más acerca de lo que Él quiere para nosotros. ¿Tiene ese deseo? ¿Permanece ese deseo dentro de usted? Podríamos desafiarles hoy en día y decirle, como dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O si tú dices dentro de tu corazón, verdaderamente he nacido de nuevo, pero no tienes un deseo por conocer más a Dios, no tienes un deseo para acercarte más y más a conocerle y entregar tu corazón a estas grandes verdades de la palabra de Dios, examínate a ti mismo si verdaderamente estás en la fe.
Recuerda que no son los sueños, no son los testimonios, no son la palabrería humana, no son las doctrinas de hombres los que traerán un verdadero avivamiento. Si queremos en estos tiempos de oscuridad, donde hay tanta, podemos decir que hoy en día hay tanta, en la era de la información. Tenemos acceso a cosas de la Biblia como nunca antes en la historia de la iglesia. Tenemos a nuestra mano obras teológicas tan importantes y de tanta enseñanza. Pero así como tenemos tanta enseñanza, así como se ha multiplicado el conocimiento, así como la ciencia ha aumentado, así también ha aumentado el ocio. Así también ha aumentado la flojera. Así también ha aumentado esas cosas sin sentido que en nuestro celular podremos estar viendo horas tras horas. Nótese eso, amados. Ha aumentado el conocimiento del Señor. Pero ¿sabe lo que no ha aumentado? El temor por Dios. El temor a Dios. Si verdaderamente queremos ser sabios, si verdaderamente queremos un avivamiento, vamos a tener que hacer una distinción. O seguir las cosas del Señor, o entregarnos desenfrenadamente a ver cosas sin sentido. No sé, usted se ha metido a Facebook alguna vez, se ha metido a Instagram alguna vez, o a TikTok, a todas estas cosas. Puede estar viendo algo cristiano y después aparecen otras cosas sin sentido, cosas que no nos edifican, cosas que horas tras horas se puede estar ahí. ¿Y qué beneficio eso trae para nuestra alma? Queremos un avivamiento en nuestros tiempos, pero no queremos escudriñar las Escrituras. No olvidemos lo que dijo el Señor. Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Escudriñar viene del griego eurenao, que significa investigar, que significa buscar con diligencia. Escudriñar no es leer, sino investigar con precisión. Investigar con ese deseo de saber lo que hay. Pero no olvidemos lo que dice la segunda parte de Proverbios 1:7. ¿Se acuerdan? La primera parte dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Pero qué dice más el texto? Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Queremos un verdadero avivamiento, pero no queremos ser enseñados por la palabra de Dios. Qué totalmente contradictorio. La iglesia de hoy quiere un verdadero avivamiento, pero solamente quiere autoeducarse y no quiere recibir una educación verdadera por medio de la palabra de Dios. Queremos solamente dejar la iglesia y dedicarnos a solamente ver videos por internet y no, de alguna manera, no tener comunión como la palabra de Dios lo ha ordenado. Eso no ayuda, amados. Eso no ayuda. ¿A dónde le hablará Dios a usted? Si no en su propia congregación donde le ha llamado. Los otros videos ayudan. Pueden edificarnos, pero el alimento principal para nosotros es donde Dios nos habla en nuestra congregación. Dice el Señor, no se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe por qué? Anteriormente dice el libro de Hebreos, porque allí somos estimulados al amor y a las buenas obras. Entonces somos un cuerpo en Cristo. Y si verdaderamente queremos un avivamiento, no debemos despreciar la sabiduría. Aprovechemos la tecnología que tenemos para aprender más y más de las cosas de Dios. Recuerde que Santiago, en el capítulo 3, versículo 5, pudo decir, la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Y de esto está lleno este mundo. La ciencia, como le digo, se ha aumentado, pero de la sabiduría animal, la sabiduría terrenal y diabólica se ha incrementado demasiado. El enemigo sabe con qué tenernos ocupados. Es triste que a veces nosotros mismos nos mintamos nosotros mismos y a veces pretendamos mentirle al Señor y decir no tengo tiempo. Tiempo tenemos.
Lo que no tenemos es disposición. Siempre hay tiempo. Si la Biblia no miente cuando dice para todo hay tiempo. Para todo. Entonces, si hay para todo tiempo, ¿qué nos está frenando para crecer en el conocimiento del Señor? El ocio, la flojera y desear la sabiduría no tienen de alguna manera congruencia. Si queremos desear la sabiduría, entreguémonos al conocimiento. ¿Se acuerda lo que dice Proverbio? Adquiere sabiduría, adquiere conocimiento. Oh, hijo mío, si la buscares como el oro, si como la plata tú buscares esta sabiduría, ¿acaso cree que no la hallaremos? ¿Se acuerda lo que dijo el Señor? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídasela al Señor. El Señor mismo nos está diciendo: yo quiero que ustedes sean sabios. El mismo apóstol Pablo rogaba en su oración que aquella iglesia sea llena del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos crecer en conocimiento, pero así como necesitamos crecer en conocimiento, necesitamos crecer en temor. Por ahí podemos encontrarnos a muchas personas llenándose de tanta teología, llenándose de tantas cosas, pero sin temor de Dios. Han errado, porque la palabra dice muy claro, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo sé que la sabiduría en las cosas de Dios me está edificando? Cuando temo lo que escucho. Pero hay tantas páginas cristianas que usted puede ver que se burlan de otros cristianos, que empiezan a hacer chistes de los textos bíblicos, que empiezan a hacer cosas, no sé, publica un chiste cristiano. ¿A qué barbaridad estamos llegando, amados? Es triste ver a veces que se ha metido eso como bromear con las cosas de la Biblia. Que el Señor, amado, nos reprenda, para que no bromeemos ni siquiera con cosas de la Biblia. Que nos dé temor eso. Imagínense muchos jugando con las cosas del Espíritu Santo, ¿se fija? ¿Acaso tú tuviste un hijo así, dicen ellos? ¿Se fija? ¿Eso no es acaso estar insultando a la persona del Espíritu Santo? Por eso vivimos en una era donde hay tanto conocimiento, pero no se está experimentando lo que pasa con Habacuc. Oí tu palabra, Señor, y temí. Conocí quién eres tú, Señor, por medio de la Sagrada Escritura, pero el temor invadió mi corazón. El respeto hacia Dios se incrementó en mi vida. ¿Se está incrementando en su vida el respeto a Dios? Deseamos un avivamiento, pero hay muchas cosas que reformar incluso dentro de nuestros propios corazones. Ya hemos dicho, para pedir un avivamiento, según el ejemplo de Habacuc, debemos haber nacido de nuevo y tener una comunión íntima con Dios. Desear constantemente abrir nuestro corazón a Dios. En segundo lugar, debemos también desear el arrepentimiento de nuestros pecados ocultos y también un genuino arrepentimiento del pueblo de Dios. Y en tercer lugar, debemos desear escudriñar con diligencia las Escrituras y crecer en la sabiduría que tiene como principio el temor a Dios. Queremos que en estos tiempos de oscuridad pueda venir la luz de Cristo. Queremos verdaderamente ver lo que en las antiguas eras vieron cuando un avivamiento vino y esa oscuridad fue totalmente apagada con la luz de la palabra de Dios. Si verdaderamente deseamos eso y hemos nacido de nuevo, empecemos a trabajar. La teología no es solamente para un predicador. Deseamos que hasta los niños puedan conocer la teología. Deseamos que hombres y mujeres podamos conocer la teología. Como puede decir un buen teólogo como R.C. Sproul, todos somos teólogos. Algunos le tienen tanto miedo a la teología. Pero teología, ¿qué significa? Sino estudiar a Dios, estudiar quién es Dios. ¿Acaso no es eso lo que nos ha mandado la palabra? Escudriñen y aprendan de mí.
Y luego que Él está preparado para esto, luego que en medio de tanta oscuridad Él tenga todas estas condiciones, Él dice en el verso 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y aquí viene su petición. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Es decir, Él desea que Dios esté presente con su pueblo como estuvo presente en los tiempos de Moisés. Él desea que Dios esté presente con su pueblo, que su obra visible, como en los tiempos antiguos, sea manifiesta a todos, porque Él quiere que se dé a conocer. Él no solo quiere experimentar este avivamiento, sino que Él quiere que los demás también lo experimenten y que puedan contemplar con sus propios ojos que Dios no es un Dios de lejos, también es un Dios de cerca. Es un Dios que muestra su obra aún en los tiempos más oscuros. Necesitamos ese avivamiento de la palabra de Dios. Necesitamos de ese avivamiento de la sola Escritura. Que los corazones se aparten de la vana palabrería y se vuelvan a la palabra de Dios. Cuánto deseamos que las iglesias, más que se vuelvan, siempre lo he dicho, yo no ando buscando, no es mi intención que las demás iglesias se vuelvan bautistas particulares o que algunos se vuelvan presbiterianos. La idea es que se vuelvan a la palabra de Dios. Eso es lo que basta, amados. No es imponer una denominación, es volver a la palabra de Dios. Ese es el deseo. Que las iglesias vuelvan a la palabra de Dios y dejen de lado toda palabrería. Toda palabrería. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuál era el tiempo de Habacuc? Le he dicho, un tiempo de oscuridad. Los que seguían el pacto no estaban viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. No estaban guardando la descendencia del Señor. No estaban guardando este compromiso con Dios. El deseo de este profeta es que se pueda ver, que en medio de tanta oscuridad se pueda ver la obra de Dios en nuestros tiempos y que pueda ser conocida. ¿Cuánto deseamos que nuestro pueblo de Coltauco pueda conocer la obra de Dios? Que Dios avive su obra en medio de estos tiempos. Este es el lugar que el Señor nos dio para trabajar. Deseamos que las personas que no conocen al Señor, si nuestra intención no debe ser ir a las personas que ya están en unas iglesias. Debemos ir en busca de aquellas personas que están sin fe y sin esperanza. Debemos anunciar el Evangelio a toda criatura, pero para eso nuestro corazón debe estar preparado. Para eso necesitamos nosotros mismos experimentar un avivamiento. Porque este avivamiento primero debe partir por nosotros. Nótese que aquellos que predican de un avivamiento solamente predican, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. ¿Se fija? Buscan lo más fácil. Señor, quiero un avivamiento. Pero ya hemos dicho que debe partir para recién pedir un avivamiento. Pero cuando viene un avivamiento, debemos considerar que viene más claridad de la palabra de Dios. Debemos considerar que las obras de Dios se hacen más notorias y se resaltan y se recalcan aún más. Pero eso también trae consigo una responsabilidad. ¿Se acuerda lo que dice? Pero no leen esta otra parte. ¿Se acuerda lo que dice? Pero en la ira, acuérdate de la misericordia. No pareciera ser contradictor. Señor, yo quiero que avives tu obra en medio de los tiempos. Yo quiero, Señor, que tu obra sea manifestada, que una claridad de la palabra de Dios venga, pero en la ira igual acuérdate de la misericordia. Cuando viene una claridad de la palabra de Dios, porque si bien Él desea que Dios avive su obra en su tiempo y que así la dé a conocer, Él sabe que la ira de Dios que está sobre su pueblo no va a ser quitada, solo ruega que Dios se acuerde de la misericordia.
Si hay algo que muchas veces no tomamos en cuenta cuando se pide que la obra de Dios sea avivada en nuestros tiempos, es que también su justicia se ve incrementada. Se incrementa la justicia de Dios. Usted dice, ¿por qué? Recuerde en el libro de Éxodo capítulo 32, ellos habían visto las obras de Dios en Egipto, habían visto resaltada la obra de Dios, y en Éxodo 32 van a buscar lo más especial, Moisés, las tablas de la ley, la revelación especial, escritas con el mismo dedo de Dios, los 10 mandamientos. Pero cuando ya los 40 días se van terminando, el Señor le dice, Moisés, baja y ve a ver el pueblo que se desenfrenó. Él no lo puede creer y dice, Señor, ¿cómo va a destruir al pueblo? Cuando él llega, habían hecho un becerro y estaban sirviendo, y estaban más encima comiendo, bebiendo, haciendo una fiesta, sirviendo a otro Dios. Porque sin lugar a duda ellos pretendían que ese becerro era Jehová, imagínense. Pero ese es otro Jehová. Es otro Dios creado por sus propias manos. Muchos quieren ver la obra de Dios, pero no saben que cuando viene la justicia, es ahí cuando Moisés, lleno del Espíritu Santo, dijo, ¿quién está por Jehová? Quien esté por Jehová, tome una espada y mate a su madre si no está con el Señor. Mate a su padre, mate a su hijo, mate a su amigo, mate a todo el que no esté por el Señor. Sea su amigo, sea su pariente, sea la persona más cercana a usted, si no está por el Señor, mate. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Pero eso trae también juicio. Porque el Señor, entienda esto, el Señor es santo. Y entre más se acerque su santidad, más estrago hay dentro del pueblo. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Vemos que el arca del pacto había sido guardada por mucho tiempo en la casa de Obed-Edom. Y cuando David pretende sacar esta arca de allá y llevarla a un lugar porque él quería prepararla, llevarla a Jerusalén, él la intenta trasladar como él quiere, no recurriendo a la palabra de Dios. Y él viene y la traslada en un carro, porque se recuerda que cuando en los tiempos de Samuel, que eran los tiempos de, un poquitito antes de Samuel, en los tiempos de Elí, ¿se acuerda que capturan el arca a los filisteos? ¿Y los filisteos qué la devuelven? En un carro. Y todo ese tiempo, hasta los tiempos de David, esa arca ellos quedaron pensando que se llevaba en un carro, porque ellos nacieron pensando así. Pero si hubieran recurrido a la palabra de Dios, hubieran entendido que no la podía llevar cualquiera y que debía ser llevada por unas varas que el Señor había dicho que construyeran y debía ser llevada y cargada sobre los hombros. Pero ellos la llevaron en un carro. Y cuando esta arca tropezó, ¿cierto? Estos bueyes tropiezan, el arca se va a caer y hubo un hombre llamado Usa que la toca y muere en el instante. ¿Por qué murió? Porque la santidad de Dios se incrementó. Porque la obra de Dios estaba siendo avivada. Pero dijo Habacuc, Señor, pero en la ira, acuérdate de la misericordia. En los tiempos del nuevo pacto, la iglesia había sido constituida. Ellos compartían todas las cosas y todas las cosas la tenían en común. Parte del pueblo se acerca a Pedro, Ananías. ¿Se acuerda de la historia de Ananías y Zafira? Hechos capítulo 5. Se acercan y le dicen, en esto tanto vendimos nuestra heredad y la entregamos a la iglesia, ¿cierto? Para que el Señor pueda hacer algo en su obra. Y le dice Pedro, pero tú estás mintiendo. Y no has mentido a los hombres, estás mintiéndole al Espíritu Santo. Y en ese mismo instante muere esa persona. Después llega su esposa, es cierto, se llevan a ese hombre para enterrarlo y llega su esposa. ¿Tú hiciste eso? ¿No? Muere en el instante. Y uno dice, ¿por qué, Señor? Porque la obra de Dios está siendo avivada. Estaba siendo notoria. ¿Se acuerdan del discurso de Pedro? 3.000 personas, 5.000 personas, y vienen todos, sí.
Pero cuando la obra de Dios es avivada y su presencia está más cerca de nosotros y su santidad está más notoria, hay gente que muere. Los tiempos del apóstol Pablo, ellos están haciendo una santa cena. En los corintios, ¿cierto? La hacen de manera desenfrenada, la hacen mal, están tomando, están embriagándose, están comiendo así desmedidamente. Se empiezan a morir, se empiezan a enfermar. ¿Me entienden? ¿Por qué entonces un avivamiento necesita que también vaya acompañado de una sabiduría llamada la palabra de Dios, de una comunión más íntima con Dios, de un arrepentimiento hasta de los pecados más ocultos que haya dentro de nosotros? ¿Por qué? Porque su santidad está más presente. Porque está más notoria su obra. Y eso demanda aún mayor santidad de su pueblo. Por eso que dice Habacuc, Señor, en la ira acuérdate de la misericordia. Yo sé que tú vas a hacer notoria tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos la vas a hacer conocer. Tu pueblo va a tener que sufrir en Babilonia. Tu pueblo va a tener que estar 70 años cautivo ahí, como Jeremías podría decirlo. Pero, Señor, hay una cosa, acuérdate de la misericordia. Acuérdate, Señor, de nuestra miseria. Acuérdate de que somos polvo, Señor. Muchas veces no somos conscientes de estas cosas. ¿Qué debemos hacer? Solo debemos rogar y suplicar a Dios. Acuérdate en tu ira de la misericordia. Dios no destruirá a su pueblo, pero Él será santificado. Esto nos lleva a recordar Levítico capítulo 10, cuando los hijos de Aarón entran y encienden un fuego extraño. Levítico capítulo 10. ¿Y qué pasa con ellos? Se mueren. ¿Y se acuerda lo que le recuerda Moisés a Aarón cuando él está en silencio? Porque murieron, su hijo está en silencio. Y le dijo, a los que se acercan a mí, me voy a santificar. Y delante de todo el pueblo, seré glorificado. Es decir, aquellos que más se acercan al Señor, obviamente, el Señor les demanda que sus vidas estén más en rectitud. Porque Él siempre, el temor de Dios tiene que estar dentro de su pueblo. Hay personas que han malinterpretado, no, si estamos en la gracia, hagamos y deshagamos. No, no entendemos que la ira de Dios se acerca sobre todos aquellos hijos de desobediencia. Luego dice el verso 3 del capítulo 3. Y aquí hay, si lo podemos decir en los versículos, la estructuración de los versículos, hay un error, porque su gloria cubrió los cielos, pertenece al otro versículo. ¿Por qué? Porque el Selah está después de Parán, ¿cierto? Y si entendemos la naturaleza de lo que es un Selah, ese descanso, esa pausa para la reflexión, no podemos considerar su gloria cubrió los cielos dentro de la primera reflexión, ¿me entiendes? Por eso cuando se estructuraron los versos, su gloria debía haber quedado en el verso 4. Por eso vamos a estudiar hasta Parán, Selah. Lo hemos dicho anteriormente, hay un Selah en el verso 3, hay otro Selah en el verso 9 y hay otro Selah en el verso 13. Ahí están los tres Selah, es decir, las tres pausas de reflexión. Dentro de estas tres pausas de reflexión no podemos estar combinándolo esto, si no, no vamos a entender. Si Él dice, aquí hagan una reflexión, hasta aquí debe llegar. Porque a veces eso cuando leemos los salmos, nosotros lo leemos de corrido. Pero no se leen así. Cuando dice Selah, yo debo detenerme. Y meditar en lo que se está diciendo. El Selah era algo utilizado en la música. Y cuando la música, ¿cierto?, era entonada, ellos debían dejar el Selah, era como esa parte donde solamente sigue la música. ¿Se ha fijado que algunas canciones tienen eso? Está la letra y la música, están constantemente, y después se deja un minuto donde hay sola música. Eso es para meditar lo que anteriormente se dijo. En este caso es lo mismo. Y antes de entrar a la meditación dice, Dios vendrá ¿de dónde? De Temán, y el santo desde el monte de Parán. Selah. Reflexión.
reflexión. Hablamos con los hermanos con respecto a hacer una buena hermenéutica de un texto bíblico. Y al hablar eso, ¿cierto? Aquí debemos observar, ¿cierto? Hacer observación. Dios vendrá de Temán. ¿A dónde está Temán? Dios vendrá de Parán. ¿Dónde está Parán? Temán es Edom. ¿Y Edom de dónde viene? Sino de Saúl. Pero para poder comprender por qué dice Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán. Parán es esos lugares montañosos de Sinaí. Veamos que por el sur de Israel, acá abajo, está Egipto. Y para ir a Canaán, ellos tenían que pasar por Temán y Parán. ¿Se fijan? ¿No? Entonces al final, lo que está diciendo aquí Habacuc es, Dios va a avivar su obra. Y la va a avivar como cuando anduvo con nosotros esos 40 años por el desierto. Así como aquel Dios estuvo con nosotros y su teofanía se mostró tanto en Parán como en Temán, así el Señor va a estar presente con su pueblo. Y va a ser mostrado y evidenciado en su pueblo. Es decir, es una manera de mostrarle al pueblo que aquel que se manifestó en teofanía, camino a Canaán, vendría a ellos. Él aseguraba que el mismo Dios que los sacó de Egipto estaría con ellos. En palabras simples, Él está seguro que a su debido tiempo, en medio de tanta oscuridad, Dios avivará y revivirá su obra en su pueblo. Y ese es el descanso para Él. Con la luz que nos entrega Jeremías se vienen 70 años para Israel, alejados de su tierra, alejados del templo, alejados de todo. Es oscuridad. Pero Él sabe y Él está seguro que Dios va a avivar a su pueblo. Él está seguro que Dios va a permitir que su pueblo salga de Babilonia y sea reavivado. ¿Entiende? Sea reavivado. Y nótese cómo está Daniel, ¿se acuerdan? 3 veces al día teniendo esa comunión con el Señor, teniendo el temor por su palabra, constantemente pidiendo arrepentimiento. Él está en los tiempos de Babilonia, un claro ejemplo de lo que Habacuc estaba diciendo, que debía estar un pueblo que espera un avivamiento. Él esperaba en esos tiempos del exilio, Daniel, cierto que está en esos tiempos de la deportación. Él anhelaba y esperaba esto. Lo que Habacuc mismo también estaba esperando. Pero hay una cosa, el Dios que usted y yo conocemos, el Dios de esas obras temibles que hizo en Egipto, el Dios que hizo obras tan grandes con el pueblo de Israel, es el mismo Dios que usted y yo servimos. Y es el mismo Dios que cumplirá sin lugar a dudas sus promesas. Porque Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Reflexione. Conclusión. Un avivamiento comienza cuando los nacidos de nuevo tienen una comunión íntima con Dios. Es decir, comparten con Dios lo más íntimo que hay en su corazón. 2. Un avivamiento, en segundo lugar, comienza cuando los nacidos de nuevo confiesan sus pecados aún más ocultos y son llevados por el Espíritu Santo de Dios a un arrepentimiento para vida. Tercero, un avivamiento viene cuando los nacidos de nuevo oyen su palabra con temor y se esmeran con investigar, con diligencia, quién es Él y son estremecidos ante su santidad. Cuarto, un avivamiento desea que Dios, en medio de tanta oscuridad y decadencia, haga notorias sus obras antiguas en el presente. Quinto, un avivamiento
trae también consigo un nivel más alto de santidad, donde Él muestra más notoriamente sus juicios. Por eso también debemos rogar por mi misericordia. Y sexto y último lugar, está convencido, aquellos que esperan un avivamiento, están convencidos de que el Dios santo, de que el Dios del pacto hará notoria su obra a su debido tiempo. Amén y amén. Selah, como podía terminar esta primera reflexión de Habacuc 3. Oremos. Amado Dios, antes de pedir un avivamiento para nuestro pueblo de Coltauco, Señor, que es donde estamos trabajando, primero, Señor, anhelamos que nosotros como creyentes nacidos de nuevo, que estamos comprometidos, Señor, a estar juntos, Señor, en la comunión de los santos. Como esta iglesia, bástate mi gracia, podamos, Señor, ser reavivados a una comunión íntima con Dios. Podamos, oh Dios, donde quiera que nos encontremos, tener esa comunión contigo, de abrir hasta nuestros más íntimos pensamientos a ti, Señor. Tener esa comunión abierta contigo, porque sabemos, Señor, que tú nunca nos vas a fallar. Usted, mi Dios, es tan precioso para nosotros. Y te damos gracias, porque tú estás, Señor, en tu templo, que es tu cuerpo llamado la iglesia. Te rogamos, Señor, también que podamos con más diligencia atender a las cosas que están escritas. Que podamos, Señor, oír tu palabra y temer. Que podamos, Señor, aún con más diligencia interpretar las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Señor, a tener esa bella oportunidad de poder, Señor, indagar con precisión lo que tú tengas que decirnos. Es triste que aún haya gente dentro de las iglesias que diga que la Biblia tiene muchas interpretaciones cuando una sola es la correcta, la que Dios quiso transmitir a la audiencia original y la cual es útil aún para nuestros días. Dios Padre, que podamos ser reavivados, que al poner, Señor, nuestra mirada aún en los pecados más íntimos que hay dentro de nuestro corazón, que al rogar por un arrepentimiento genuino, por esos pecados aún que en nuestra ignorancia hemos cometido, que podamos ser llevados a un arrepentimiento para vida, oh Dios. Que aquellos que no han nacido de nuevo puedan ser, Señor, transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Que aquellos, Señor, que están débiles puedan ser restaurados con aquel avivamiento, Señor. Te rogamos, Dios Santo, que en la ira te acuerdes de la misericordia, que aún en los tiempos oscuros, Señor, en los tiempos de dificultad, Dios amado, tú te acuerdes de lo miserable que somos, de lo mucho que necesitamos de ti, de lo tan dependiente que somos de ti, Señor. Que el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios, esté en nosotros. Señor, y estamos seguros que a su debido tiempo traerás, Señor, un avivamiento, si es tu voluntad, Señor. Harás notorias tus obras de tiempos antiguos, Señor. Estamos seguros, Señor, que tú lo harás para tu gloria, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar el Salmo 7, referido, ¿cierto?, a la palabra, antes de rogar la bendición de Dios sobre su pueblo. 7.
Salmo 7. Entonemos este hermoso Salmo 7. Jehová poderoso, Dios mío, solo a ti yo me confío. De quien me hace persecución, dame tú la liberación. No sea que mi alma arrebate como león y me destroce, sin que haya quien al final me libre de tan grande mal. Jehová Dios mío, sumo justo, si de cierto he hecho esto, si en mis manos en verdad es hallada iniquidad, si yo he dado un mal pago al que estaba en paz conmigo, hasta yo di liberación al que me atacó sin razón. Mi enemigo persiga mi alma y la alcance con su palma, para mi vida en tierra hollar y mi honra en polvo dejar. Oh Señor, alzate en tu furia, levántate contra sus iras, y en mi favor haz despertar el juicio que mandaste ya. Te habrán a ti rodeado los muchos pueblos congregados, sobre ellos con majestad vuélvete a levantar. El Señor juzgará naciones, juzga, oh Señor, mis acciones, conforme a mi equidad y según mi integridad. Fenezca la maldad del malo, mas establece tú al justo, pues el Dios justo a la sazón prueba la mente y corazón. Mi escudo está en sus manos, las del grande Dios soberano, que ha obrado salvación a los de recto corazón. Dios es el que juzga al justo y también en todo tiempo. Muy airado estará contra el que hace maldad. Si el impío no se arrepiente, Dios hará su espada hiriente. Su barco viene de tensar y lo ha preparado ya, para así el Señor igualmente preparó las armas de muerte y muchas flechas se arrojó contra él fue el perseguidor. El impío mal ha parido, el dolor él ha concebido, y sin ninguna rectitud la vertirá a luz. El malo pozo ha cavado y también lo ha ahondado. En la fosa Cristo caerá, sobre su dolor tornará. Mas a Jehová habré alabado, según su justicia y al santo nombre canta
salmos yo, de Jehová el muy alto Dios. Amén. Gracias le damos a nuestro amado Dios. Oremos y roguémosle al Señor su bendición. Amado Padre, te suplicamos tu bendición sobre tu pueblo. Que tu pueblo, Señor, pueda recibir esa preciosa bendición, Señor, que viene de lo alto. Te ruego, Dios Santo, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. Que el Señor te bendiga, oh pueblo de Dios. Que el Señor te guarde, oh pueblo de Dios. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que el pueblo de Dios pueda ser bendecido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga, amados en Cristo Jesús.